Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Una vez más, bienvenidos a Como Cordón de Tres Hilos. La gente suele malinterpretar la palabra de Dios. Y es costumbre del hombre no acomodarse a la palabra, sino que busca que la palabra se acomode a él. Y ese es uno de los grandes errores por los cuales el hombre sufre decepción de Dios, siendo que Dios nunca nos decepciona. El hombre te decepciona, el hombre te falla. Dios nunca falla, Dios cumple su palabra. Entonces cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo 91, que dice: tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y moras a la sombra del Dios Omnipotente, más adelante en el versículo 10 dice: a ti no te alcanzará la desgracia, ni la plaga llegará a tu tienda, pues Él ordenó a sus santos ángeles que te guarden en todos tus caminos. Pregunto, ¿a quién no le ha tocado una situación de calamidad? Pregunto, ¿a quién no se le ha muerto un familiar cercano? ¿A quién no lo ha tocado una enfermedad? ¿A quién no lo ha tocado una situación económica difícil? ¿A quién no le ha tocado quedarse sin trabajo? Son cosas inevitables de la vida. Entonces cuando la gente lee el Salmo 91, dice: a ti no te tocará la desgracia, dice, pero es que Dios no está cumpliendo su palabra. Y cuando tú lees la palabra en el contexto adecuado, es que puedes entender lo que Dios quiere decir con esto. Primero, hay que leer siempre el contexto, porque lees los beneficios del Salmo, pero no lees los compromisos del Salmo. Los compromisos del Salmo son: tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y moras a la sombra del Dios Omnipotente. Ese es el compromiso del Salmo. Para que no te alcance la desgracia, tienes que primero ver los compromisos del Salmo. Primera medida. Segunda medida, el Salmo no habla de situaciones como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad, como un fracaso económico, una situación. Eso hace parte de la vida y de la enseñanza, del fortalecimiento de la fe, del caminar con Dios junto a nosotros. Pero cuando tú analizas la palabra desgracia, significa lo contrario a la gracia, o sea, sin gracia. A ti no te alcanzará estar sin gracia. Entonces, ahí es donde tú entiendes que el texto del Salmo, el salmista, lo que inspirado por el Espíritu Santo nos quiso decir, o sea, Dios lo que nos quiso decir es: primero, tienes que vivir bajo la protección mía. Tienes que morar bajo mi sombra, dice Dios a través del salmista. Pero no solo eso, dice: si tú vives bajo mi amparo y bajo mi sombra, a ti no te alcanzará la desgracia. ¿Qué quiere decir la desgracia? Quiere decir que no estarás nunca sin la gracia para que la plaga no llegue a tu tienda. ¿A qué se refería el Salmo? ¿A qué se refiere el Salmo y a qué se refiere Dios? Se está refiriendo a la vida eterna. Solo aquel que muere en gracia de Dios puede alcanzar la vida eterna. Fíjate que después dice: pues Él ordenó a sus santos ángeles que te guarden en todos tus caminos. ¿En qué camino nos guardan los santos ángeles? En el camino al reino de Dios. Cuando partimos de este mundo y vamos a la presencia, al juicio final, a eso se refería el texto bíblico. Claro que también se refiere aquí en la tierra, pero específicamente la desgracia es lo contrario a la gracia. Si pierdes la gracia de Dios, o sea, la desgracia, por supuesto que no vas a encontrar el camino en el cual los santos ángeles de Dios te llevan a la gloria del Padre. Te llevan a la presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, a ti no te alcanzará la desgracia. Camina, vive bajo la protección de Dios Altísimo y mora bajo la sombra del Dios Omnipotente para que la desgracia nunca llegue a tu hogar. O sea, para que el día que te toque, el día del llamado,
la gracia esté contigo. Conserva la gracia de Dios. Chao, que Dios te bendiga.